Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familias para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es David y Goliat y la resurrección de Lázaro. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarle que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestro link de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales Antes del Fin, y un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos también en su ministerio. Amén. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Estuardo. Muchos hermanos, Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí reunidos, ¿verdad? Para poder compartir un momento de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora para poder compartir algunos pensamientos, ¿verdad? De estas historias que han venido a emocionar mi vida, ¿verdad? Porque sí, me emocionaron bastante, me conmovieron de ver cómo el Señor en los más mínimos detalles transmite lo que es el plan de salvación para su iglesia y para el pueblo de Israel. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. Por favor, abre la puerta de tu palabra en esta hora y que la palabra pueda caer, Señor, en buena tierra para que pueda producir fruto. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero comenzar una serie de estudio en cuanto a este tema. Definitivamente todos conocemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? Desde muy pequeño la conocemos, creo que todos. Y lo que llama la atención es lo que hemos visto desde hace mucho tiempo, ¿verdad? En esta historia de que David, pues, recogió 5 piedras y usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Sí? Y hay unos hermanos, pues, que han tenido tal vez pensamiento en cuanto a esto del por qué David había recogido 5 piedras y unos dicen, bueno, como Goliat tenía más hermanos, David tenía preparado esas 5 piedras por si se venían los otros hermanos, ¿verdad? De Goliat. Pero ahora que contemplo un panorama diferente en cuanto a esta historia, vamos a poder comprender todos juntos cuál fue el objetivo de David de recoger 5 piedras y cuál era el objetivo de Dios de plantearla de esa manera. En cuanto a la historia de Lázaro, es maravilloso también. Creo que la historia de la resurrección de Lázaro es lo que vamos a terminar de ver porque no es muy largo. Ahora, en cuanto a la historia de David y Goliat, vamos a ver un poquito en esta noche. Posiblemente no va a ser mucho lo que veamos para que podamos procesar bien la información que Dios nos va a dar y que usted vaya anotando, ¿verdad, siervos amados? Porque creo que es necesario esto, que usted anote las figuras que el Señor nos muestra ahí. Solo
quiero decirle que para poder tener revelación de la profecía, pues tenemos que estar separados de Babilonia y no mezclarnos con ella. O sea, independientemente de lo que usted haga, o usted ponga, o usted celebre, eh, usted no se va a ir al infierno por eso, ¿va? Lo único que la revelación que Dios le va a dar se va a cerrar, pues. Usted no va a tener revelación de la palabra del Señor, es lo único que va a pasar, ¿va? Porque en este tiempo lo que necesitamos es revelación de la palabra. Y sin revelación nosotros no podemos caminar bien en este tiempo final. Entonces, la Escritura nos dice, ¿va? Que eh, salid de Babilonia, ¿va? No toquéis nada inmundo. Es una orden, ¿no? Salid y ya estuvo, ¿verdad? Y Dios se va a encargar de todo. David era un hombre íntegro, conforme al corazón de Dios, y por eso el Señor lo usó, aunque era el menor de su casa. Entonces, en esta hora vamos a empezar. Fíjense qué bonito, con la ayuda del Señor, vamos a ver lo maravilloso que Dios nos va a enseñar en esta noche. Gloria a Dios. Bueno, entonces el pasaje principal es en 1 Samuel, capítulo 17, del versículo 40 al 50. Vamos a empezar a leer. Dice, y tomó su cayado en su mano. Mire qué tremendo esto. Esto es un adelanto, porque esto es casi, esta parte del versículo 40, es casi lo último que vamos a ver, tal vez, si Dios nos permite, en el próximo estudio. No se lo va a perder, ¿verdad? Porque para que llevemos una secuencia, ¿va? Y no tengamos que repetir tal vez un poco sin avanzar, ¿verdad? Pero, y tomó su cayado en su mano. Dice que esta parte de acá es increíble porque en esta historia el Señor nos revela el arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice y tomó su cayado en su mano, es una figura del arrebatamiento, dice. Y vamos a saber el momento, dice. En qué temporada, ¿verdad, siervos? David tomó ese cayado y lo levantó. Entonces, vamos a conocer la estación, ¿verdad? El tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, es cuando el Mesías tomará su cayado. Dice. Eso se los adelanto solo para que vayan ahí anotando. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Esto lo vamos a ver más adelante también. Vamos a ver por qué razón David no agarró piedras de la tierra, pues, o sea, del suelo. Tuvo que ir a un arroyo para tomar esas 5 piedras. Lo vamos a ver. Y lo puso en su saco pastoril. Bueno, amados hermanos, la iglesia arrebatada es la iglesia que va a estar en el saco pastoril del pastor. Entonces debemos indagar si usted y yo estamos en ese saco pastoril. Dice la escritura, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Esto es como el bosquejo que les estoy dando más o menos, ¿verdad, ciegos? Miren lo interesante que dice acá. Y el filisteo venía andando, dice. ¿Quién? El Goliat. Entonces, Goliat en este panorama que estamos viendo es figura del anticristo, ¿ves? Es Goliat, el anticristo, figura. Pero antes de que apareciera Goliat, dice la escritura acá, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Dice, antes de que la iglesia, el Señor pueda discernir en qué momento aparecerá el Goliat, fíjese que antes de que aparezca Goliat o el anticristo, tiene que aparecer un imperio, el imperio romano, que está figurado en el escudero que iba delante de Goliat.
Fíjese mire qué bonito esto, amado hermano. Ese es el bosquejo que le estoy dando para que usted lo anote y vea que vamos a encontrar mucha riqueza en la historia de David. Seguimos leyendo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, entonces ahora sabemos que David es figura de Cristo, figura del Mesías. Le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces aquí vemos cuando este hombre de pecado, este anticristo, proferirá palabras contra el Altísimo, que es lo que habla el libro de Apocalipsis. Ahí vamos a ir relacionando Daniel y Apocalipsis con esta historia. Se va a dar cuenta que hay un paralelismo demasiado semejante. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo, dice, se me perdió, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra. Entonces vamos a analizar quién es la piedra, ¿verdad? Y la tiró con la honda. Esta piedra, fíjese, es la piedra que cae y desbarata la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Que esa piedra, esa gran piedra que cayó del cielo, es que esto es maravilloso, siervos amados. Ahí van haciendo ahí su bosquejo y para que ustedes también puedan pedirle a Dios que les revela a ustedes también más ahí, ¿verdad? Y dice, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bueno, esta es la base que se toma para este estudio. Entonces vemos las afirmaciones proféticas descritas aquí en esta historia. En esta lucha que tuvo David contra Goliat, nos ofrece a nosotros en este momento los últimos acontecimientos del tiempo final, los últimos, que van a suceder aquí en la tierra antes del regreso del Señor. Dice, primero para el recogimiento o el arrebatamiento, después para su establecimiento milenial. Y eso lo vamos a ver en la historia de Lázaro, cómo el Señor va a establecer ese reino milenial maravilloso aquí en esta tierra. Un reino de paz, un reino maravilloso que todos vamos a experimentar, ¿verdad? Entonces vemos acá, primeramente el Señor envía un mensaje. Primera Samuel capítulo 17, versículo 46, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Entonces, este panorama profético también va inclinado para el mundo. Dice, cuando el Mesías venza al anticristo en su regreso, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dice. Toda aquella multitud de gentes que antisemitas, ¿verdad? Que andan en contra del pueblo del Señor, en ese preciso momento sabrá que hay Dios en Israel, ¿verdad? Vemos que toda nación tiene enemigos, pero Israel tiene abundantes enemigos, amado hermano. Tiene abundantes, 1.000 millones, ¿ves? Imagínense, 1.000 millones de musulmanes
quieren apoderarse de Israel y de Jerusalén. 1.000.000.000. Fíjese. Imagínense tanta tierra que tiene los musulmanes, el 99% de tierras son de musulmanes y por fuerza quieren el 1% que le corresponde a Israel. Imagínense Israel cuántos enemigos tiene. Estos líderes de esta mezquita, de la mezquita, dijeron algo muy importante, fíjese. Jerusalén significa religión y política, dijeron ellos, fíjese. Si no se nos devuelven los derechos que tenemos en Jerusalén, todo el proceso de paz se desmoronará como un castillo de cartas. No importa cuántos convenios de paz hayan negociado los israelíes y los árabes. A ellos no les importa eso, es lo que quieren en la tierra, ¿ves? Cuando digan paz y seguridad, ellos no quieren paz, por fuerza, y a la fuerza quieren Israel y la capital, que es Jerusalén. Entonces las profecías que giran alrededor de Jerusalén en este tiempo final es algo que se está cumpliendo, porque el Señor dijo que Jerusalén iba a ser como copa de vértigo, como piedra pesada. Entonces hemos estado viendo más en este tiempo, amados hermanos, cómo esto se va cumpliendo y va a llegar a su punto máximo. En ese momento o en ese punto máximo es cuando el Señor va a intervenir a favor de Jerusalén y de Israel de una forma milagrosa, ¿verdad? De una forma divina. ¿Para qué? Para que todo el mundo reconozca que hay Dios en Israel. Es como leímos ahí en el versículo, ¿verdad? Cuando ya todo esté a su punto más alto de conflicto, entonces dice la Escritura, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Para qué? Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Mire qué maravilloso. Esta profecía va dirigida primeramente en la historia de David en cuanto para el mundo que no quiere nada con Dios y detesta al pueblo del Señor, tanto judíos como cristianos, ¿verdad? Gentiles, digamos, ya no somos gentiles, pero digamos judíos y gentiles. Todo aquel que sigue a Cristo es detestable por esta gente. Entonces, para Israel también es esta profecía. Lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. Creo que esto una vez lo comenté de una forma rápida, pero lo voy a volver a decir de una forma más despacio, para que usted vaya viendo los detalles importantes de esta profecía. Entonces dice la escritura del versículo 14 al 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno, que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno, que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Pero mire qué maravilloso, David no había ido a la guerra, ¿va? Él nunca había combatido con los filisteos, pero dice acá, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Pero ¿qué clase de guerra habías tenido David? Lo vamos a ver. Prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Una descripción de Jesucristo, de nuestro Mesías, de Jesús. ¿Ves? Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Entonces veamos algunas figuras acá. Ahora ya sabemos. Saúl, vaya anotando ahí,
es figura de Israel, Isaí es figura del Padre y David es figura del Hijo. Entonces, usted vaya armando ahí el rompecabezas con estas figuras maravillosas. Entonces, mire, pues, con una sola piedra, usted sabe que este joven David mató al gigante Goliat. ¿Por qué Goliat se burlaba del pueblo de Israel? De todo el ejército. Y el ejército de Israel estaba asustado y temblaba de miedo, ¿verdad? Temblaba de miedo. Entonces, vemos al rey Saúl. Él pregunta más adelante, ¿ves? Hay un pasaje más adelante, vamos a ver, donde dice, o sea, en este pasaje del versículo 14 al 23, vemos que Saúl manda a buscar a un hombre que sepa tocar y le envían a David. O sea que David ya había estado, digamos, en la, ¿cómo se le puede decir? En la tienda de Saúl. Ya el ejército de Saúl y Saúl ya conocían a David porque tocaba el arpa. Pero más adelante vemos que cuando se tenían que enfrentar a Goliat, el rey Saúl le dice a Abner y le pregunta a Abner de quién es este joven. O sea, cuando David se enfrentó a Goliat, ¿va? Y lo destrozó todo, Saúl le dice a Abner, ¿quién es este joven? ¿Verdad? O sea, Saúl, aparentemente podemos decir acá, él no conocía a David, a pesar de que David ya le había tocado el arpa anteriormente a Saúl. Pero Saúl dijo, ¿y quién es este joven? Saúl no lo conocía. David ya había frecuentado constantemente la casa de Saúl, bastantes veces ahuyentando al espíritu inmundo con su música. ¿Ya? Incluso había sido, ¿cómo se le llama? Eh, el que le daba sus armas, no sé cómo se le llama eso, ¿verdad? Pero Saúl lo tenía tan cerca. Pero Saúl ni Abner, ni el resto del pueblo que estaba ahí, habían conocido verdaderamente a David. No habían comprendido quién era realmente David, ¿ves? No lo conocían. Entonces, esto que nos representa una imagen profética muy maravillosa, ¿verdad? Una imagen de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Israel, por casi 2000, ¿verdad? Digamos así, casi 2000 años. Hace aproximadamente unos más de 2000 años, podemos decir atrás, ¿va? Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la casa de Israel. Así como David estuvo frecuentando la casa de Saúl, que es figura de Israel, nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años estuvo frecuentando la casa de Israel, sanando enfermos, ¿va? Porque David le tocaba el arpa a Saúl para sacar el espíritu inmundo. Jesús vino a la casa de Israel y anduvo sanando enfermos, echando fuera demonios, eh, haciendo milagros, pero la casa de Israel no lo reconoció porque estaban ciegos. Fíjese, amor, hermano, estaban ciegos y eso lo vamos a comparar con la resurrección de Lázaro, ¿ves? En la casa de Israel estaba ciego, no habían conocido al Mesías. Fíjese, amado hermano. Eh, En ese momento el pueblo de Israel se preguntaba, ¿y quién es este? ¿Quién es este Jesús? ¿Va? No lo conocemos. Vamos a saber quién es. Igual que Saúl, ¿va? ¿Y quién es este joven? Imagínense, tan endemoniado estaba que Saúl no se acordaba, pienso yo, fíjese, si lo usaba. Tan endemoniado y oprimido estaba que no se acordaba de que David le tocaba el arpa. Mire qué tremendo. Pero va a llegar un momento en que el pueblo de Israel va a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a suceder en el regreso, ¿verdad? De nuestro Señor. Cuando venga con gran poder, con gran gloria para vencer a Goliat. Ahí el pueblo de Israel va a conocer quién era David. Fíjese, amado hermano. Entonces la confrontación entre David y Goliat es un panorama profético que no está tan lejano, fíjese, siervos, está ya más cerca de lo que esperamos, ¿va? Es una confrontación de este tiempo final.
Ahora podemos ver quién era David. Entonces ya sabemos que David, proféticamente, en figura es figura de Yeshua, del Mesías. Hay una relación estrecha entre David y Cristo en sus características. Una de las características de David era que era conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Eso usted lo sabe. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, una de sus características era hacer la perfecta voluntad de su Padre, ¿verdad? Andar en la perfecta voluntad de Dios. Dice Hechos capítulo 13, versículo 22. He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Dice. ¿Y quién hizo toda la voluntad del Padre aquí en la tierra? Solamente lo ha hecho Cristo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, pero a la voluntad del Padre. ¿Verdad? Hasta que él dijo esas palabras que usted las sabe muy bien, consumado es. Qué tremendo. O sea, una comparación semejante, ¿verdad? Del rey David con Jesucristo. El lugar de nacimiento de David ya sabemos que fue en Belén. Usted lo puede ver en 16:1 de Primera de Samuel, ¿va? Dijo Samuel, ¿hasta cuándo llorará habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? 16:1, ¿verdad? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces sabemos que David era de Belén, así como nuestro Mesías nació en Belén. Usted puede ver ahí la profecía en Miqueas capítulo 5 y Mateo capítulo 2, ambos en el versículo 1. Usted puede ver que nació en el mismo lugar que David. Ahora, la voluntad de ambos fueron humildes. La sumisión de David y esa actitud humilde que tenía David es una semejanza de esa humildad que tuvo nuestro Mesías. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Veamos 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Dice, mire, este versículo 11 es una fruta maravillosa que usted se va a comer y la va a saborear muy bien. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Fíjese, subraye eso, que vamos a llegar a eso, que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Fíjese, esa actitud humilde que tenía de él, Dios lo estaba exaltando, ¿verdad? Una actitud humilde, maravillosa. Y Jesús tuvo esa actitud humilde cuando vino a la casa de Israel. Se sometió a sus hermanos. Podemos decir que los hermanos de David es figura del pueblo de Israel. Entonces, Jesús cuando vino a la casa de Israel, se sometió a sus hermanos y llegó a ser el más humilde. Por eso dice así, queda aún el menor. O sea, habla de humildad. Esa actitud de entre sus hermanos, Dios lo llevó hasta la cima. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, ¿verdad? Y puso un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces ahora vemos algo maravilloso. Dice, entonces dijo, esto ya lo leímos. David era el último de sus hermanos, el último, ¿verdad? Entonces vemos que Isaí tenía 8 hijos. Isaí, dice la palabra del Señor, hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel. Y este dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes? Y él respondió, todavía queda el menor. Pero he aquí
que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue ahí. ¿Verdad? Ese es el pasaje que vimos. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 y 11. Entonces, con este pasaje, David es una representación, es una figura profética del por qué Dios habló. Por último, a través de su Hijo, Jesucristo. Fíjese, hay un pasaje que quiero buscar acá, déjeme en Hebreos, vamos a ver. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el último hijo de Isaí, fíjese, el menor, el que apacienta las ovejas. En este tiempo el Señor nos está hablando del último, por el octavo hijo que es nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿ves? Es una maravillosa profecía que el Señor nos muestra acá. El versículo 11 va. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Ahora vemos, ¿verdad? David fue ungido, ¿verdad? David fue ungido. Ahí leemos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mira qué maravilloso acá. Este versículo nos muestra cómo David fue ungido como rey en medio de sus hermanos. Es una hermosa figura, una imagen de la unción que recibió Cristo cuando se bautizó en medio de sus hermanos, cuando llegó a bautizarse con Juan. Él se bautizó en medio de sus hermanos y el Espíritu descendió sobre él como paloma. Y se oyó una voz también que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Verdad? Imagínense cómo se cumplió la palabra en Jesucristo. El versículo 13 nos habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y la unción que recibió. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Los hermanos de David, vuelvo a repetir, es el pueblo de Israel. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Bueno, después del bautismo dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Allá empezó a ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. También vemos en David la hermosura que describe, ¿verdad? Que se describe. En el versículo 12 se envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Pero mira la hermosura que tenía David. El libro de Cantares dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, David describe todas las características futuras que iba a tener Cristo. ¿Ves? Por eso es una figura de Cristo. Es la hermosura de David. En Salmo 45, versículo 3 dice, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios, dice. El Salmo 45 es un salmo que describe al rey y a la esposa del cordero. Es un salmo maravilloso. Ahora vemos, amados hermanos, que David era pastor primeramente y también fue rey. Eso usted lo sabe. Pero David primeramente fue pastor antes de ser rey, ¿verdad? Y David unificó a las 12 tribus de Israel y David fundó Jerusalén. Usted lo sabe, ¿verdad? Jesucristo es nuestro buen pastor. Lo habla el profeta Ezequiel y lo habla Salmos. Jehová es mi pastor. Él es nuestro pastor. Y también es el rey de los judíos, ¿verdad, siervos? Entonces, el Señor en este tiempo apacienta a su pueblo. Y en un futuro los va a volver a juntar. Fíjese, amado hermano. Los va a volver a juntar como lo hizo David. Por eso, esto es maravilloso. David unificó a las 12 tribus de Israel
y fundó Jerusalén. De eso no hay pena, aunque ahora el mundo y hay muchos enemigos alrededor de Israel que lo quieren aniquilar y lo quieren disolver y que no exista ningún pueblo del Señor. Eso no va a suceder, porque Dios ha marcado que Él va a unificar nuevamente a las tribus de Israel. Eso no hay pierde. No hay, lo que está haciendo el Señor ahorita es apacentar las ovejas. Ahorita está apacentando las ovejas. Mire que Mire qué maravilloso. Es nuestro libertador también, amado hermano. ¿Verdad? Es nuestro libertador. Qué maravilloso. Esto lo podemos contemplar, ¿verdad? David libró a Israel de muchas batallas de sus enemigos. Libró muchas guerras. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que era amado por Dios. Fíjese, amado hermano. Era amado. Por eso en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice el Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si David era conforme al corazón de Dios y era amado por Dios, sin duda también estaba profetizando que nuestro Señor Jesucristo iba a ser así. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, dice amado. Qué tremendo. Entonces retomemos el versículo 10 y 11. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel, y este dijo a Isaí, Jehová ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son todos estos los jóvenes? Y él respondió, todavía queda el menor, pero aquí que está apacentando las ovejas. Samuel le dijo a Isaí, manda a traerlo porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue ahí. Vemos un poquito después que los filisteos comenzaron a invadir a Israel. Empezaron a acosar a Israel hasta que mandaron a su mejor luchador, que era Goliat, ¿verdad? Y Goliat comenzó a insultar al pueblo de Israel durante 40 días, de mañana y de tarde. El número 40 nos habla de prueba. Fíjese, amor, de prueba. 40 años en el desierto, habla de prueba. Entonces, imagínense cuánto tiempo. Pero dice que Isaí, figura del Padre, mandó a David con 10 panes al campamento donde estaba el ejército de Saúl y donde estaban sus 3 hermanos. ¿Qué nos habla esto, amado hermano? ¿Qué nos habla esto? De que Isaí mandó a David con 10 panes al campamento del ejército y a sus hermanos. Esto nos habla de una figura maravillosa de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, como pan de vida a esta tierra. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 y 30. Mire, ves. Y oyéndole hablar Eliab, el hermano más grande, ¿va? De David. Oyéndole hablar Eliab, su hermano, mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Fíjese que esas pocas ovejas en el desierto somos usted y yo, fíjese, siervos, ¿no? Estamos en desiertos, pero estamos siendo apacentados por el hijo de Isaí, nuestro Mesías, dice siervo más. ¿Por qué has descendido acá y has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? No se haga ilusiones, ¿va, siervos amados, de que andamos ahorita en verdes pastos, ¿verdad? Ciertamente Dios nos va a llevar en un momento dado a verdes pastos, pero la mayor parte del tiempo el Señor pastorea en el desierto, ¿verdad? Entonces, leemos acá nuevamente. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Verdad? ¿Cuál respuesta? Yo conozco tu soberbia, tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
¿Qué nos ofrecen estos versículos del versículo 28 al versículo 30? Nos ofrecen una figura maravillosa de lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó cuando vino al pueblo de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, Eliab dice, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, cuando Jesús vino acá, la ira del hermano mayor de que es Eliab se encendió contra David. Esto quiere decir que cuando Cristo vino a Israel a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, a restaurar a Israel, a echar fuera demonios, sanar enfermos, los líderes religiosos, fariseos, escribas, los líderes religiosos, los ancianos de Israel se pusieron en contra de Jesús. Estos Eliab representan a todos esos líderes religiosos que se pusieron en contra de Cristo cuando vino a la tierra de Israel. Fíjese, hermano. Aunque David había sido mandado por Isaí a darle pan al ejército y a sus 3 hermanos, eso quiere decir que aunque el Padre haya mandado a Jesús como pan de vida a la casa de Israel, fíjese, hermano, lo único que tuvo Jesús fue, ¿qué podemos decir? Indiferencias, malas actitudes, desprecio. ¿Para qué has descendido acá? Prácticamente ese desprecio que hizo de la casa de Israel a nuestro Mesías es esta pregunta: ¿para qué has descendido acá? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tus corazones. Aunque David solo había llevado la orden de su padre, ¿verdad? Y lo único que quería David era la liberación de Israel, es lo mismo que Jesús hizo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y lo único que quería era la liberación de su pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo respondía, ¿para qué has descendido acá? Entonces Jesús, como David, se hace la pregunta, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Mm? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me hallan culpable, pues? ¿Por qué dicen que hay pecado en mí? ¿Ah? Y la intención de Jesús no era venir a humillar a su pueblo, sino a dar liberación. Pero el pueblo de Israel no lo entendió, pues, hermano. Entonces, vemos algo maravilloso, ¿ya? David permaneció por un montón de tiempo siendo desconocido en Israel. Aunque David había servido en la casa de Saúl, aunque David había tocado el arpa para librar a Saúl de un espíritu malo, el rey Saúl le preguntó a sus jefes, a sus comandantes, a Abner, ¿de quién es este joven? ¿De dónde viene? Entonces, vemos proféticamente cómo Jesús vino a servir a la casa de Israel, pero fue desconocido por su pueblo, amados hermanos. Fue desconocido totalmente, ¿verdad? Vamos a avanzar. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 38 y 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. Ahora, subraye esto, amado hermano. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de aquí esas cosas. Pues, ¿qué representa la armadura? Esa armadura que Saúl, figura de Israel, le había dado a David para que fuera a pelear. Fíjese, amado hermano, ¿qué representa? Las obras de la ley. Fíjese, esas obras de la ley son aquellas cosas agregadas que en este tiempo, desde hace tiempo de Jesús, habían sido agregadas a la Torá, que no eran de Dios, sino que habían sido agregadas. Esas eran las obras de la ley. La armadura que Saúl estaba dando a David representan esas obras de la ley. Dice que bonito. Por eso David dijo, no, yo nunca he practicado esto. ¿Cómo dice ahí?
Dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Amado hermano, por las obras de la ley, entendamos que son cosas agregadas, no lo que Dios le dio a Moisés, la ley, ¿verdad? En el monte Sinaí, esa es palabra de Dios, es lo que nos rige a nosotros también, toda la escritura se rige por eso. Yo hablo de las cosas que fueron agregadas por los hombres, que no hay inspiración divina ahí. Entonces, David no pudo caminar con ellas. Usted y yo, aunque queramos hacer esas obras de la ley impuestas por estos, ¿verdad? Podemos decir estos hombres, usted y yo no podemos dar una buena batalla así, porque esas no las podemos practicar, ¿no? No las podemos. Entonces, fíjese, es una representación de que nosotros no podemos hacer nada por esas obras de la ley, o sea, por nuestro propio esfuerzo, porque esas obras de la ley lo que va a hacer es dejarlo a usted y a mí paralizado, así como a David. David se puso toda la armadura y no podía andar. Él no podía andar, ¿verdad? Yo no puedo andar, nos va a dejar quietos a mamá. No podemos. Por eso David rápidamente se quitó la armadura de Saúl. Entonces David anduvo por fe y por gracia. ¿Ves? Nosotros andamos por fe y por la gracia de Dios. Y por esos dos elementos maravillosos que tenemos, podemos tratar la manera nosotros de obedecer lo que la Escritura dice desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Por la gracia y por la fe. Por eso dice la Escritura, creo que es en hebreo, que los antiguos no pudieron prevalecer, digo, parafraseando, porque no le aplicaron fe a lo que se les había predicado. Entonces nosotros tenemos que tener fe. Entonces Gálatas capítulo 3, vamos a Gálatas para dar algunos pasajes ahí. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. ¿Verdad? Nos redimió. ¿De qué maldición, siervos amados? ¿Verdad? De esas obras de la ley que fueron injertadas, pues, siervos. De eso nos redimió. ¿Verdad? Porque recuerde que la Escritura dice que la ley es buena, santa. ¿Verdad? En Salmo capítulo 1 nos habla algo maravilloso en cuanto a esto. Mira pues, Salmo capítulo 1, vamos a Salmos 1. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, las obras de la ley no son lo que dice acá, porque aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta ley es lo que Dios dice, es lo que Dios dijo, es lo que dejó plasmado en su palabra. Las obras de la ley fue lo que le añadieron, no sé cuántos mandamientos hay, ¿verdad? No me acuerdo, como 613 por ahí, va, que fueron añadidos, imagínense. ¿Quién va a poder andar con eso, mamá? Nadie. Es una armadura muy pesada, no se puede. Pero la Escritura dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Entonces, si meditamos en la verdadera ley del Señor, dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Verdad? Gloria a Dios por esta aclaración. Entonces seguimos. Saúl es una imagen de Israel. ¿Verdad? ¿Por qué es una imagen de Israel? Porque Israel definitivamente fue llamado para ser, ¿verdad?, un linaje real. Como dice la Escritura, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No será quitado el cetro de Judá. O sea, es un linaje real. Ya, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, fue elegido por él como un linaje para ser rey. Entonces, Saúl, como es figura de Israel, era porque tenía que tener dignidad real y tenía que reinar sobre pueblos. Pero como desconocieron a Yeshua, entonces el Señor
tuvo que utilizar a la gentil Ruth. Fíjese, hermano, qué maravilloso. Ahí entramos nosotros. Ahora, Saúl dice que sobrepasaba por una cabeza a todos los demás del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nos habla esto, amado hermano? Que él sobrepasaba una cabeza de altura, veamos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué nos muestra eso? Que Israel tenía que estar por encima de todos los otros pueblos. Esa era la intención de Dios. Aunque dice la Escritura, no por ser vosotros un pueblo de alta estima yo los elegí, sino que eran el más insignificante de todos, al cual yo los elegí. Pero como el Señor los eligió, tenía que ser como Saúl, sobrepasar una cabeza sobre todos los pueblos, por estar encima entre todas las naciones, pero no pudo permanecer ahí, ¿verdad? No pudo permanecer ahí, desobedeció al Señor. ¿Por qué razón? Porque Saúl quebrantó la ley, fíjese, hermano. Saúl desobedecía una y otra vez la palabra del Señor. Incluso se enredó en pecado de hechicería. Usted lo sabe bien cuando fue a visitar esa pitonisa. Como era tan rebelde, ¿verdad? Ya vimos el pecado de rebelión de Saúl hace unos tiempos atrás. Entonces vemos que Saúl quebrantó la ley una y otra vez. Esto nos habla de una figura del pueblo de Israel, que también quebrantó la ley del Señor. Saúl en la ley encontró su fin. Israel igual mismo en la ley encontró su fin, pero en David, en Cristo Jesús, Israel va a encontrar un nuevo comienzo. Fíjese, amor, ¿verdad? Porque recuérdense que David era el octavo hijo de Isaí, que el número 8 nos habla de un reinicio, ¿verdad? Entonces, como estamos escuchando ahora en este posterior tiempo por las palabras por medio del Hijo, entonces Israel va a encontrar un reinicio nuevamente. Espero que me esté dando a entender y ahí vaya anotando usted, amado hermano. Los 7 hermanos de David también vimos que es una imagen del pueblo de Israel, que no reconoce a su hermano como un salvador y libertador. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. No reconoció al Mesías como salvador y como redentor, ¿verdad? Entonces podemos ver en 1 Samuel, capítulo nuevamente 17, versículo 28. Entonces Eliasib se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? O sea, vemos que Eliab no creía que David iba a poder librar a Israel. Entonces, de la misma manera, los hermanos carnales, digamos, del linaje del Señor Jesús, son incrédulos, ¿verdad? Por eso Juan capítulo 7, versículo 5 dice, pues ni aun sus hermanos creían en él. O sea, todo eso se está cumpliendo aún en este tiempo. Ni aun sus hermanos, hermano. Entonces usted sabe que en la nación de Israel, amado por Dios, son pocos los que han creído en Mesías, en Yeshua. Son pocos. Pero la mayoría no cree, no cree. Ni sus hermanos creían en él. Entonces ya vimos que David fue el octavo hijo de Isaí. Entonces ya sabemos que el número 8 es un reinicio o un nuevo comienzo. Ahora, ¿qué representa el profeta Samuel? Esto es maravilloso también. Samuel lo que representa es una figura de los antiguos profetas que escudriñaron las escrituras para encontrar en qué tiempo y en qué momento iba a venir el Mesías a esta tierra. ¿Se acuerda, amado hermano, de eso? ¿Verdad? Ellos indagaban en las escrituras para ver en qué momento iba a proceder y en qué momento iban a nacer los profetas. Eso representa Samuel. Entonces vemos que el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir a un rey, a uno de los hijos de Isaí. Entonces podemos ir nuevamente a 1 Samuel, capítulo 16.
Estamos siguiendo para arriba y para abajo, ¿verdad? Porque es la manera en que podemos comprender y poder armar el panorama que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. El versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vaca y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida. Entonces, vemos, amado hermano, que Samuel primero cuando vio al hermano mayor de David, que era Eliab, Saúl se impresionó. Imagínense un profeta de Dios, de qué talla como la de Samuel. En ese momento vemos la humanidad de Samuel, falló. Cuando él vio a Eliab, dijo, este es, dijo Samuel. Pero cuando Dios le había dicho, al que yo te dijere que es, a ese vas a elegir. En ese momento Samuel no fue dirigido por Dios, sino que por sus sentimientos o emociones, no sé cómo se le puede decir. Cuando vio a Eliab, ¿verdad? Me imagino que Eliab era alto, así fortachón, porque era del ejército, ¿va? Y de buen parecer también. Pero no, Dios no lo eligió a él. Entonces Samuel preguntó, ¿son todos estos tus jóvenes? Todavía queda el menor, que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Entonces, vemos en ese momento que la búsqueda del profeta Samuel por el elegido por Dios estaba concluyendo, porque cuando vio entrar a David, es algo maravilloso. Cuando Samuel vio a David, la palabra del Señor dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque porque este es. Samuel tomó pues el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Fíjese, amado hermano. Mira el proceso de cómo Samuel tuvo que ser guiado para encontrar al nuevo rey de Israel de entre los hijos de Isaí. Y cómo fue. Esto nos representa, fíjese, esta búsqueda que Samuel tuvo, de estar viendo a Eliab, de estar viendo al otro hermano de David. Es eso lo que Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11 nos dice. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada por vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones de que había de venir Cristo y la gloria después de ella. Entonces, ese momento que Samuel estaba contemplando a Eliab y a los otros hermanos, es lo que dice esta palabra. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, hasta que llegó David. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo porque es este. Fíjese, amado hermano. Pero vemos en el tiempo que nació Cristo, ¿verdad? En esta tierra, cuando Él nació, aproximadamente Jesús ya tenía 2 años prácticamente, digamos, un aproximado de 2 años, cuando llegaron los magos, ¿verdad? De Oriente a buscar al rey de los judíos que había nacido. O sea, los magos no encontraron a un bebé, como lo pinta la Iglesia Católica Romana, ¿verdad, hijos? Que el nacimiento de Cristo y los magos llegaron y encontraron envuelto a un bebé en pañales. Eso es mentira. Eso lo programó la Iglesia Romana al pueblo cristiano. Cuando los magos llegaron a buscar a Jesús, Jesús ya tenía 2 años. Él no estaba envuelto en pañales, ni en un pesebre. No. Satanás ha venido a tergiversar las escrituras y mucho pueblo del Señor se ha tragado esa basura y lo ha adoctrinado como algo bueno delante de Dios. Imagínense poner un niño y que ver. Es, los mejores maestros que se sabían la Torá de memoria, los escribas y fariseos,
Ellos ni habían distinguido que el Mesías ya había nacido, ¿ves? Y ellos sabían las escrituras de memoria. El Señor se lo reveló a pastores humildes y les dijo, y esto te servirá por señal. Encontrarás a un niño en un pesebre envuelto en pañales. Fíjese, amado hermano, esa fue la señal que se lo dio a pastores, que en ese tiempo esos pastores eran podemos decir, despreciados, ¿verdad? Por las altas autoridades. Era lo peor que podía hacer una persona, pero Dios se lo reveló a ellos primero. Y no crea que los pastores, cuando se les reveló a través del ángel, ¿verdad? Que el Mesías había nacido en la ciudad de David, ¿verdad? En Belén, ¿verdad? Estos fueron a estar buscando casa por casa, a ver en dónde iba a estar el Mesías, como estas mentadas posadas, ¿verdad, cierto? Que dicen que andan tocando en cada casa para ver en dónde estaba, eh, a dónde había nacido Jesús, ¿no? Estos pastores, Dios les dio una dirección y ellos sabían en dónde iban a encontrar a Jesús. Ellos no iban a la deriva, ellos no iban tocando cada casa para buscar, no, ellos ya sabían en dónde estaba Jesús, de acuerdo a la instrucción que el ángel les había dado, dice mamá. Mire qué tremendo esto, la confusión que Babilonia, el sistema babilónico, ha injertado a la iglesia de Cristo en esta temporada, haciéndole creer cosas que en la escritura no están. Por eso vemos eso en Samuel. Samuel pensó que Eliab era el elegido, pero porque como era hombre también como nosotros, él fallaba, ¿verdad, siervos? Él fallaba también, él pensó que era Eliab y Dios le dijo que no. Después el otro dijo que no, ¿no? Cuando entró David, Dios le dijo sí. Entonces dice la escritura, ellos escudriñaban para ver en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones de que habían de venir a Cristo. Estaban indagando, eso representa a Samuel. Ahora mire qué maravilloso. Y en este punto vamos a llegar con David porque hay mucho que hablar de David. Vamos a hablar algo emocionante también. Entonces, David primero vence al león. Entonces usted dirá, cuando estaban buscando a alguien que supiera tocar bien, ¿verdad? Y uno dijo, yo conozco a un varón valeroso, hombre de guerra. Le dijo, ¿ah? Y David no había peleado en guerras todavía. Él era pastor. ¿Se acuerda de eso? Que lo anotara muy bien. Entonces vamos a ver las guerras que tuvo David. Entonces sabemos que David es figura de Cristo, ¿ah, siervos amados? Entonces, una de las primeras guerras que tuvo David fue con un león. ¿Va? Fue un león. Pero David tuvo esa guerra pastoreando las ovejas. ¿Verdad, siervos? Entonces David primero venció al león. La segunda guerra que tuvo fue con un oso. David tuvo guerra con un oso. Y la tercera guerra es con Goliat. O sea, las tres guerras de David. Fíjese, amado hermano. Entonces, aquí, en estas guerras que tuvo David, la palabra del Señor nos revela una triple victoria de nuestro Señor Jesucristo, la cual está representada en estas tres batallas que tuvo David. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 36. Mire qué maravilloso esto. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Ves? Mire la humildad de nuestro Mesías. ¿Ah? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la maná, salía Dios tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Miren las guerras que tuvo David. Miren las guerras que ha tenido nuestro Mesías. Al parecer, se mira sencillo, ¿va? Pero pelear con un león y un oso, yo creo que no es fácil. Yo no me atrevería a pelear con un león, ¿va? Es grandote, imagínense un oso. Pero David sí. ¿Pero qué representa esto? Dice, hermano. ¿Qué representa esto? La victoria de David sobre el león. Es figura de la victoria. Se lo voy a decir despacio. La victoria de David sobre el león es figura de la victoria de Jesús sobre Satanás. ¿Quién es el león rugiente?
representado en un león también es el diablo, ¿verdad, siervos? Como un león, como un león rugiente, viene a ver a quién va a devorar. Pero la victoria que tuvo Jesús sobre Satanás es lo que nos habla la victoria que tuvo David con el león. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, es un pasaje muy conocido: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Gólgota a ese león rugiente. Entonces desde ese momento, desde ese sacrificio, el Señor nos libró a nosotros y libró a muchas de sus ovejas de las garras del león. Entonces, esta figura me gustó que usted está contemplando ahí en la presentación. Vemos cómo el león está muerto y todas las ovejas están ahí tranquilas comiendo pastos, porque David es nuestro pastor, ¿verdad? David era su pastor. Entonces, lo mismo es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro pastor. Él vino a morir en la cruz. Mató al león porque el león venía a comernos como ovejas. Fíjese, amor, pero el Señor lo mató. Entonces estamos libres como ovejas, comiendo pastos. Fíjese, amor, hermano. Mire qué tremendo esto. Por eso en Gálatas nos habla, dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados, de modo que nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Asimismo David, en ese entonces, apacentó a las ovejas por orden de su padre y venció al león. Asimismo nuestro Mesías está apacentando a las ovejas por orden de su padre y tuvo que venir a matar a ese león. Fíjese, amor, hermano. Es una de las victorias de nuestro Mesías comparado con David. Por orden de su padre, David apacentaba a las ovejas, siendo el menor de ellas, pero se tuvo que matar al león, porque el león nos venía a matar. Fíjese, siervos, amados, qué tremendo. Damos gloria a Dios por eso. Por eso. Qué maravilloso, amado. El Señor triunfó sobre todo poder de las tinieblas. Nosotros, usted y yo, ya no nos encontramos dentro de las fauces, dicen, ¿verdad? O dentro de la boca del león. Ya no nos encontramos dentro de la boca del diablo, ¿no? Porque Dios tiene poder para arrebatar ahí a cualquier oveja, a cualquiera. Satanás puede venirnos a querer morir, pero el Señor tiene la capacidad de poder librarnos de las fauces del león, porque Él ya lo derrotó. Consumado es, ¿verdad, siervos? Bueno, David vence al oso. Y esto a mí me emociona, porque me encanta saber cómo Dios nos explica la palabra, siervos, a todos nosotros. ¿Ah? Es una delicia, yo disfruto de siervo. Yo creo que después de la prueba y la aflicción, el Señor como que abre nuestro entendimiento a cada uno de nosotros y nos da un poquito más, ¿viste, siervo? Lo cual, qué maravilloso. ¿Ah? Entonces, la victoria de David sobre el oso, mire qué tremendo esto, es una figura de la victoria que Jesús va a tener sobre Gog, de la tierra de Magog. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Mire qué tremendo. Vuelvo a repetir, aquí nuestro pastor lo puede corroborar. La victoria de David con el oso es figura de nuestro Mesías, que va a tener la victoria sobre Gog en la tierra de Magog. Mire qué tremendo. Estamos viendo las noticias actuales, cómo se va encaminando al cumplimiento de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, hermano, ¿verdad? Cómo ese oso, ¿verdad? Ese oso del norte vendrá a luchar contra Israel. Eso es inevitable. Por más que el pueblo ore diciendo, Señor, que Gog no vaya a pelear con Israel, Señor, guarda a Israel, no. La Biblia dice que sí o sí, ese oso va a tener que ir a la tierra de Israel. Pero no nos preocupemos. No nos tenemos que preocupar. Porque recordemos que ahí está el que pastorea las ovejas de Isaí. Ahí está David. Ahí se llaman tranquilos. Ajá. Ese oso va con toda la furia de Israel, pero ahí está el que apacienta, el que ya mató al león. Ahí está. Fíjese, amado hermano. El oso lo que representa, siempre representa una
una gran potencia, podemos decir una superpotencia, ¿verdad? Podemos ver en Daniel capítulo 7, versículo 5, que el reino de Medo Persa fue simbolizado como un oso. En Daniel capítulo 7, versículo 5. Dice, ¿no? En Proverbios capítulo 28, versículo 15, dice la palabra del Señor: león rugiente y oso que embiste es el gobernante impío sobre el pueblo empobrecido. Es como león rugiente y oso. Son los dos que David se tronó, como dice aquí en Guatemala, se los echó, los mató a los dos. Y siendo pastor. Imagínense, amado hermano, qué tremendo. Entonces, la Biblia nos muestra a través de Proverbios que estos gobiernos impíos, como un león rugiente y como un oso que embiste, están representados en Satanás. Y detrás de esos gobiernos ateos, ¿verdad? Esos que no creen en el Señor, están representados como osos. Dice, amado hermano. Por eso estamos viendo que se están levantando muchas guerras en este tiempo. El león ya fue muerto, pero ese oso viene. Ahí viene el oso, ahí viene Gog. Es un oso que va a embestir con toda la fuerza, siervos. Pero ahí está nuestro Mesías, pastoreando las ovejas de su Padre. Damos gloria a Dios, porque Dios tiene todo bajo control, amado hermano. Dios tiene todo bajo control. Rusia es siempre representado como un oso y el mundo lo entiende muy bien, ¿verdad? Amado hermano, usted lo sabe muy bien. Pero podemos ver algo profético acá. Ese oso ya fue muerto. Ya la escritura nos muestra que el pastor ya lo mató. Yo maté el león, yo maté el oso. Vemos que ese oso viene, Gog de la tierra de Magog. Todavía tiene que marchar contra Israel y invadir ese país. Cumplimiento de Ezequiel 38 y 39, pero ya sabemos cuál es el fin de Gog. Sabemos que ese va a estar muerto, pero tiene que ir todavía. Pero ya sabemos el final, ¿verdad, siervos? Eso es lo maravilloso. Dios nos anticipa lo que va a suceder. Va a estar aniquilado. En cuanto a la historia de David, lo voy a dejar hasta ahí, en la historia de David, porque en el estudio que viene vamos a tocar cómo es este oso, qué característica va a tener este oso y cuál va a ser su fuerza. Fíjese, siervo, es lo poco que he podido comprender con lo que nuestro pastor nos ha enseñado. He podido asimilar y entender algunas cosas, y en base a los detalles que se han compartido acá, les voy a mostrar algunas declaraciones sobre ese oso en cuanto al mundo entero, en cuanto a Israel y en cuanto al pueblo del Señor. Y se va a dar cuenta que la cosa que viene no es nada bueno, ni nada fácil. Va a ser algo demasiado fuerte, pero tenemos a nuestro Mesías que nos está pastoreando. Bendito sea el nombre del Señor. Denme 15 minutos para explicar la resurrección de Lázaro, porque quiero terminar lo de Lázaro hoy, para quedarme con David y Goliat en el otro estudio. Entonces vemos que la resurrección de Lázaro tiene una semejanza con Israel, con la redención de Israel. Vemos que Lázaro vivía en Betania. ¿Se acuerda que vimos en la parábola de la higuera que Jesús, cuando fue rechazado por su pueblo, él se dirigía a Betania, porque a Betania él podía encontrar un poco de paz y reposo porque habían pocas personas que ahí lo amaban. O sea, a Jesús le gusta habitar en donde le aman. En donde lo rechazan, él sale, él se va y se va a habitar con los que él quiere. Vimos que en ese tiempo Betania significa casa de higos, pero tiene otro significado también Betania, y lo vamos a ver. Entonces en Betania vivía Lázaro y sus dos hermanas. Frecuentemente Jesús se hospedaba con ellos. Betania se encontraba cerca del monte
de los Olivos. Entonces, podemos leer en Marcos capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Esto es maravilloso, ¿verdad, amado hermano? Porque el monte de los Olivos, usted bien lo sabe, que tiene un significado profético para este tiempo final maravilloso. Es ahí en el monte de los Olivos donde nuestro Señor Jesucristo ascendió hacia los cielos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver vamos a Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas 24, versículos 50 y versículo 51. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Mire, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea que Betania tiene una participación maravillosa cuando el Señor regrese a su pueblo. Vimos en las parábolas proféticas que el Señor está regresando a casa. ¿Ves? A casa. Está regresando a Betania. Fíjense, hermano, qué maravilloso cómo el Señor une todas las piezas de su palabra para darnos a entender el acontecimiento que vendrá. ¿Verdad? El arrebatamiento de la iglesia y alzando el cayado en sus manos. Ah, qué maravilloso. Qué tremendo. Entonces, el Señor va a regresar con poder y con gloria. Por eso Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ah, ahí va a regresar. Pues, ahora ya entendemos un poco más porque a Jesús le gustaba ir a Betania. ¿Será que Jesús soñaba ese momento que él se iba a volver al cielo? Ahí, imagino que sí. Pienso yo, eso es una pensada mía, ¿va? Me gustaba andar en Betania. Entonces, vimos que Betania significa casa de higos, pero también significa casa de miseria. Esta palabra se deriva de la raíz aná, que significa sufrir, significa doblar y ser oprimido. Entonces, ¿qué nos habla esto? Nos habla del sufrimiento de Israel en los tiempos pasados de su historia, ¿verdad? Eso nos habla Betania, el tiempo que Israel sufrió en el exilio. Lo vimos en los hijos de Elimelech, Malón y Kelión. En el exilio, el pueblo de Israel fue dado a la muerte, estuvo enfermo y debilitado. Eso lo vimos en el estudio de Ruth, en Elimelech y en sus 2 hijos. En el exilio, durante muchos años, Israel estuvo enfermo, débil y entregado a la muerte, amados hermanos. Eso lo hablamos ya. Pero ahora ya sabemos por qué el significado de Betania, casa de miseria. Nos habla del sufrimiento de Israel en el exilio. Entonces, Betania también nos habla del hijo más grande de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a sufrir en esta tierra. En Isaías capítulo 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso nos habla de Betania, del hijo mayor de Israel, que fue Jesucristo, el cual vino a sufrir. Entonces, el amor que Jesús le tenía a Lázaro es figura del amor que Dios le tiene a su pueblo Israel. Lázaro en esta oportunidad también es figura de Israel. En Salmo capítulo 22, versículo 24, dice la palabra del Señor, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dice, qué tremendo. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó. Cuando Lázaro estaba enfermo,
cuando Lázaro estaba afligido, lo que hicieron fueron mandar a buscar al Señor Jesús para que llegara y lo sanara, ¿verdad? Eso lo dice Juan capítulo 11, ¿verdad? Versículo 3. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ponga atención en esta palabra, porque mire, amado hermano, creo que en un paréntesis, ¿va? Creo que es tiempo de separarnos de todo lo que nos contamina, fíjese, siervos amados. Disculpe que vuelva a retomar esto de la contaminación por, por la temporada, como dicen, ¿no?, que estamos viviendo ahorita, ¿va? Y tiene mucha razón el mensaje que va a traer nuestro pastor sobre la contaminación. Es, es mejor no participar en cosas que a Dios no le agradan, siervos, porque nos perdemos de grandes revelaciones de la palabra que nos pueden ayudar a estar alertas, dice. Porque en alguna expresión o solamente en alguna palabra, Dios nos puede enseñar grandes cosas de un versículo. Por ejemplo, leímos el Salmo 22-24, ¿va? Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. O sea, Jesús no se había desentendido del sufrimiento que tenía Lázaro. Él lo sabía. ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Bien, usted sabe la historia. Jesús sabía que estaba enfermo, ¿verdad? Él no se había desentendido, ni de él le escondió su rostro, dice, sino que cuando clamó él, lo oyó. O sea, Lázaro estaba clamando, ¿verdad?, por sanidad, llegar a Jesús para que lo sanara, ¿verdad? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, oiga bien esto, Señor, he aquí, y oiga esta expresión, el que amas está enfermo. ¿Se da cuenta? He aquí el que amas. Jesús amaba a Lázaro. Jesús ama a Israel. Y el Señor no se ha desentendido de la aflicción, ni ha escondido su rostro de su pueblo, sino que cuando el pueblo clama, Él escucha, porque Él los ama como a usted y a mí. Al que amas está enfermo. Entonces podemos decir que Lázaro es una figura profética de Israel, porque el amor de Dios para su pueblo es inquebrantable, aunque todo el mundo, ¿verdad? Y aún, lamentablemente se puede decir esto, aunque todo el mundo y aún parte de la cristiandad está en contra de Israel, el amor de Dios por su pueblo se mantiene firme, como lo describe en su palabra, porque Jehová ha amado siempre a Israel, dice que terrible eso. Primera de Reyes capítulo 10, versículo 9, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Es por eso que usted y yo debemos orar por Israel y amarlo, dice. ¿Se da cuenta qué privilegio Dios nos da si nosotros amamos al pueblo del Señor? Dios nos bendice porque Él ha amado siempre a Israel. Hay una unión inquebrantable, fíjese, hermano. Jesús tenía un amor hacia Lázaro inquebrantable, ¿verdad? Lázaro no era una persona desconocida para Jesús, era una persona conocida, lo conocía. Y se da cuenta que con otras personas Jesús lo sanaba en el momento, pero con Lázaro no fue así. Le mandaron mensajeros para que lo llegara a sanar. Ay, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Ahí se llamaba, hermano. Entonces, esto también nos enseña algo muy importante, amado hermano. Nosotros tenemos que orar por Israel, así como lo hicieron sus hermanas. Enviaron por ayuda a rogarle al Señor: el Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces nosotros ahora ya sabemos: Señor, bendice a Israel porque al que amas está enfermo. Ven y sánale. Ven y sánale. ¿Se da cuenta?
Dios no se ha desentendido de eso. Cómo Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad, Ciro? Y nos aclara cada día más. Cada día más nos aclara de la palabra, pero deje de contaminarse en cosas que Dios no dice. ¿Verdad? Ya. Ah, no, yo solo voy a poner esto. No, no. Dios dice que no. Ah, no, es que lo voy a cristianizar, no es que pusieron, no. Dios aborrece las mezclas, una mezcla nefasta en Oseas. Lo vimos, una mezcla nefasta, y por esa mezcla nefasta después de haber escribido en su corazón las grandezas de mi ley, pero para ellos les fue cosa extraña, dice. Fíjese, amado hermano, por esa mezcla que tuvieron con otros pueblos. Usted y yo no podemos mezclarnos con el mundo, porque el Señor te puede dar toda la palabra que quiere en tu corazón, pero para tu corazón, para el mío, va a ser cosa extraña, no lo voy a entender. Les pude escribir en su corazón las grandezas, imagínense, grandezas de mi ley, pero para ellos les fue cosa extraña, por una mezclita que tuvieron ahí. Estaban tomando agua pura, muchos hijos de Dios, agua pura purificada, pero en este mes comenzaron a tomar agua con parásitos, se enfermaron y no hay revelación de la palabra. No vale la pena. No. Ay, no es que no es pecado, es pecado y punto y final. Deshonra al Señor. No se va a molestar. Y si se molesta, pues endúlcese con la palabra. Como dijo, como dijo Jonathan, ¿va? El hijo del rey Saúl, ¿va? Y cuando comió miel, dice que sus ojos fueron aclarados. No vayamos a ser como el oso. Esto es no, un oso normal, ¿va? Que dice que le pusieron eh, un bote de miel caliente, dice. Y el oso le gustaba la miel, pero como esa miel estaba súper caliente, el oso llegaba y agarraba un poquito de miel en su hocico y se quemaba y salía corriendo con dolor. Pero volvía a regresar, se volvía a quemar, se iba corriendo con dolor y así se mantenía. Como le gustaba la miel, aunque se quemaba, iba, venía. Hay muchos creyentes ahorita, en este momento, que saben que esa miel no es de Dios y los va a quemar, pero como son tan desobedientes, queriendo hacer las cosas que Dios no le agradan, se van a comer esa miel, se queman y les duele y se van y vuelven a regresar y están como ese oso, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, siervos. Amados, hermosa familia, ya no se contamine con nada, hombre. No estamos para eso, ¿verdad? Mejor, mejor endulcémonos con la Biblia, hombre, ¿verdad? Miren, los tiempos más duros, sí podemos decaer, siervos amados, podemos decaer, nuestras fuerzas decaen y vamos a fluctuar. Pero llega un momento que Dios nos hace recordar la palabra a veces. Y este mensaje ni abominó la aflicción del afligido, ¿verdad? No menospreció ni él escondió su rostro. Y eso se lo puedo asegurar en esta noche, ¿verdad? Y dice, amado hermano, usted sabe la aflicción que pasó con mi hijo y en un momento se me enfermó, ¿verdad? Usted sabe que estos días se me enfermó muy fuerte y hace unos días atrás nos vino la cuenta de lo que tenía que pagarse. Y eso le conté a hermana Silvia. Para los que están, va. Lo que tenía que pagar en la cuenta eran 10,400 quetzales. 10,400 quetzales. ¿De dónde iba a sacar yo? Mi familia, ¿dónde iba a sacar ese dinero? Estaba tan oprimido, cargado y enojado. Y en ese mismo día, creo que fue ¿qué día es hoy? El 24. Mi esposa me llamó una mañana. Dice, el testimonio es el siguiente, siervos amados. Yo se los digo, porque Dios guarda y protege a los que son leales.
Pero si usted se mezcla con algo del mundo, olvídese. ¿Qué le va a responder el Señor? Si Él cierra su oído, porque han hecho división entre Dios y ustedes por la iniquidad que hay ahí. No, hombre, Dios te iba a revelar, tal vez, amado hermano, Dios te iba a revelar algo ahí, pero poner un mentado pesebre, estropeaste todo lo que Dios te iba a dar, hombre. Hombre, eh, esas cochinadas no sirven. Perdona que hable así, yo estoy molesto, ¿va? No, es cochinadas del diablo, ¿ves? Y el pastor creo que les va a hablar más duro, pero yo les digo así. Esas cosas del diablo no existen. Mira, amado hermano, para la gloria de Dios, el año pasado aquí en donde yo vivo, el dueño de la casa me vino a adornar todo donde yo vivo. Me puso luces y yo me sentía mal porque, ¿qué puedo hacer yo, va? Pero Dios usó los conflictos y las pruebas y no me pusieron nada en mi casa. Oramos al Señor, le dije, Señor, no quiero que pongan luces, no quiero que pongan nada, Señor, aquí. Que no vea nada, Señor. Mire, para la gloria de Dios, le digo. Me dijeron, fíjese, ese día, le habían dicho a mi esposa que pidieran permiso, necesitaban permiso para poner luces ahí, enfrente de donde vivo, en mi apartamento. Pero ese mismo día se enfermó mi hijo y ya no se pudo. Y ellos pasaron pruebas también, han tenido problemas y que se les quitó la gana de adornar más y todo, y ya no pusieron nada. Mira, Dios lo usa todo. Bueno, en este caso, con mi esposa me contó ella que dice que en esa mañana ella estaba pidiéndole, ella llamó para ver cómo era la cosa de pagar la cuenta, eso, ¿va? Era bastante dinero, pero dice que después de eso ella se puso a orarle al Señor que como que deseando, así era, ¿va? Como que deseando, ¿va? Que alguien pagara la cuenta, como un deseo, ¿va? Aquí está conmigo. Ah, sí. Dice que ella empezó como que a orar en su mente, que la llamaran y que le dijeran, dice, que le habían cancelado la cuenta. Ese era lo que estaba orando ella. Y a los minutos la llamaron y le dijeron, ¿ves? Que la cuenta que tenía mi hijo del hospital le había sido cancelada, que cierta fundación se había hecho cargo de la cuenta y que nosotros no teníamos que pagar ni un centavo. Dice, mamá, yo le cuento esto para la gloria de Dios, siervos. Vale la pena no contaminarse, dice. No, yo estoy contento porque digo yo, Señor, me proveyó. ¿Y quién te va a prestar 10,000 quetzales? No sé cuántos serían dólares, ¿va? Pero ¿quién te va a prestar 10,000? En este tiempo nadie, solo el Señor. ¿Quién es el único que va a permitir que en tu casa no te adornen nada cuando tú lo pides? Solamente el Señor, amado. Dice, amado. Y mire qué maravilloso, permítame. Qué maravilloso es, dice, amados hermanos. Esto, yo le cuento esto porque estamos llegando pues, casi al momento en que el Señor nos va a acontecer el momento más maravilloso de nuestras vidas. Estar con Él, ¿verdad, siervos? Es el momento más maravilloso que vamos a tener. Entonces, me dio un poquito del tema porque sentí de Dios decirlo, siervos, y no avancé. Realmente no avancé en la historia de Lázaro y, y lo voy a dejar para el otro estudio. Pero quiero decirles, amados hermanos, que el Señor nos está avisando a través de su palabra que viene un momento difícil para la tierra y para su iglesia. Y el Señor no se ha desatendido del afligido ni ha escondido su rostro, ¿verdad? Entonces enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Entonces ya sabemos que Lázaro es figura del pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, lo voy a dejar acá, fíjense, siervos, porque así hago lo explico más, con más tiempo y que sea más temprano para ustedes en el próximo estudio. Entonces, espero que no se enojen, no se van a enojar, ¿verdad, siervos? Por favor, porque ya no somos niños, ¿verdad? Ya no somos niños, ya somos, hablando en el espíritu, ¿verdad? Ya no somos niños, ya estamos grandes. Cuando yo era niño, pensaba como niño y actuaba como niño, dice la escritura, ¿verdad? Entonces,
Les compartí estos testimonios, esperando que sea de bendición y gloria a Dios por su palabra. Entonces le dejo el tiempo a mi hermana Silvia en esta preciosa noche. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso testimonio, Pastor Estuardo Revolorio. Muchas gracias por compartirlo verdaderamente, porque podemos ver que la mano de Dios sigue moviéndose, familia, con sus hijos. Él no nos abandona, Él no nos desampara, Él siempre está con nosotros. Amén. Y debemos confiar en Él y mantenernos fieles para que podamos ver la mano de Dios Todopoderosa en nuestras vidas. ¿Y de qué manera? Santificándonos, consagrándonos. ¿Por qué? Porque Dios es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y también te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo que estamos teniendo precioso en la presencia de Dios, este hermoso estudio precioso de la palabra de Dios que nos ha traído el pastor Estuardo Revolorio. Para aquellos hermanos que se encuentran con nosotros, le pedimos que se queden, ya que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con respecto al estudio, y acá está nuestro pastor Estuardo para poder responder las preguntas. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta preciosa transmisión en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te pedimos por nuestro pastor Estuardo Revolorio que lo continúes bendiciéndolo, llenándolo más y más de tu presencia en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado, familia de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén y gloria a Dios.